Por expertos juristas. Estamos en vivo en la nueva FM 94.7. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Derecho de Réplica. Como todos los miércoles, este espacio dedicado al análisis de asuntos, temas de interés social, con un enfoque o una perspectiva jurídica. Nuevamente, bueno, agradecemos al Grupo ROCAF por la oportunidad que nos da de promover este espacio enfocado a fortalecer la cultura jurídica y contribuir desde los micrófonos a generar un nuevo conocimiento a la ciudadanía. Saludamos a nuestro estimado compañero Pedro Sergio Becerra, que el día de hoy nuevamente se encuentra, digamos, poco delicado de salud. Esperamos su pronta recuperación y esperamos que el próximo miércoles nos esté acompañando, como ya es costumbre. El día de hoy tenemos varios temas que se han ventilado a lo largo del inicio de la semana. Obviamente hay dos que captan de manera poderosa la atención, uno relacionado con las cifras que da a conocer el Coneval con relación a la pobreza en nuestro país, y otro que tiene que ver con los acuerdos que se dan en el marco del Pacto por México. En los últimos días se han afinado las fuerzas de los partidos políticos con la parte esta del Consejo Rector del Pacto por México para definir los temas de lo que pudiera ser en el mes de agosto un periodo extraordinario del Congreso de la Unión a efecto de generar algunas iniciativas de ley trascendentales, entre las que se encuentran obviamente ya la energética, la reforma energética, que está siendo, digamos, muy socializada en medios y en los diferentes espacios de comunicación, y otro que tiene que ver también obviamente con la reforma electoral. Pasadas ya las elecciones del 7 de julio, ¿no? Los partidos políticos se disponen, digamos, a tomar de frente la nueva reforma electoral. Y en ese sentido vamos a tener algunos comentarios que vertir con relación a estos temas y otros más que se vayan presentando a lo largo de esta tarde. De igual manera los invitamos a que nos contacten a través de las redes sociales. En primer lugar, a través de internet, en la radio que se ve, www.lanuevafm.com.mx, en redes sociales, a través de Twitter y Facebook, y aquellos que deseen hacerlo en los teléfonos en cabina, 12-502-06, pueden hacerlo en mi Twitter personal, @AlfredoRuanova, y ahí pueden ustedes generar los comentarios que consideren pertinentes. Pues bien, en primer lugar, dando paso pues al comentario que habíamos señalado, el día lunes 29 de julio, de acuerdo a lo que ya había establecido el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con base a la información que arroja la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares, que elabora el INEGI, el Coneval dio a conocer de manera general los resultados de la medición de la pobreza 2012. Aquí vale la pena señalar los antecedentes con relación a este tipo de medición, que es una de muchas que pudieran existir en el ámbito internacional y en el ámbito nacional, algunas otras que se dan de acuerdo a las metodologías propias que tienen los institutos de evaluación. Concretamente hay que recordar que con la expedición de la ley, la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social en el año 2004, se genera la obligación de crear un organismo encargado de evaluar las políticas públicas de desarrollo social, y a la vez que de crear este organismo, que repito, recae en lo que se conoce como el Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se generó también
una metodología a través de la cual determinar el grado de pobreza, ¿no?, o la pobreza en nuestro país. Antes de la creación de este organismo, se había generado una metodología que se le denominaba de carácter unidimensional, a través de la cual se medía con base a los ingresos la capacidad que tenían las familias para satisfacer algunas necesidades, y de esta manera en su momento se conoció lo que fue la pobreza alimentaria, pobreza patrimonial, etcétera. Después, como resultado precisamente de la creación del Coneval, se diseñó una metodología, en este caso, como su nombre lo dice, multidimensional, es decir, que comprende, además del ingreso, algunos otros aspectos que en este caso recaen en la titularidad de derechos sociales. 6 derechos sociales que son importantes y que vienen señalados en la Ley General de Desarrollo Social, sobre los cuales este Consejo tiene que dar a conocer la medición de la pobreza en nuestro país. ¿Cuál es la finalidad de que los mexicanos conozcamos estas cifras y estos resultados? Bueno, una muy simple, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista de la evaluación de las políticas públicas, tiene sin lugar a dudas el propósito de que los gobernantes tengan elementos suficientes y necesarios para determinar si lo que están haciendo lo están haciendo de manera correcta, es decir, si las políticas públicas, los programas y los proyectos enfocados, en este caso, al desarrollo social, están cumpliendo con su misión de atender, ¿no?, las causas estructurales de la pobreza, por un lado, y por otro lado, a partir de la medición, que las autoridades de los 3 niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal, puedan identificar en el marco de la tutela de estos derechos cuáles son las estrategias que estarían en condiciones de atender en función de estas variables que vienen a determinar la pobreza entre los mexicanos. Los resultados, vale la pena señalar, muestran una tendencia a la alta, pero cuando se va desagregando la información de manera particular, este informe de resultados de la medición de la pobreza 2012 nos empieza a arrojar ya en este momento resultados que llaman poderosamente la atención, en algunos casos incrementos en algunos rubros, por ejemplo el que es relativo a la seguridad social, y en algunos otros casos una reducción significativa. A esta medición en la actualidad hay que hacer referencia de que la medición contempla una nota técnica con relación al aumento de la población que se da entre el año 2010 y 2012. En esa consideración se hace un ajuste a las cifras, pues no sería deseable, o la población que se midió en situación de pobreza en el 2000 creció exponencialmente al 2012, pues en función del crecimiento normal de la población. En ese sentido, el Coneval da a conocer las cifras con lo que ellos llaman con combustible y sin combustible, que es este agregado a partir del cual ellos determinaron estimar la pobreza, pues con base a esta estimación. Al regresar del corte, vamos a dar a conocer de forma particular cuáles son estos resultados por cada una de las variables que sirven para determinar la medición multidimensional de la pobreza. Y los invitamos entonces a que nos sigan contactando a través de las redes sociales. Regresamos en un momento. Un caso muy especial acá. Derecho de réplica. En un momento regresamos. Tu estación, la nueva FM. Tu frecuencia, 94.7.
Ser mujer y madre no es tarea fácil. Escucha a Lupita Vicente en Verdad de Mujer, un espacio para platicar nuestras experiencias y hacer más fácil la vida diaria. Tenemos una cita todos los sábados en punto de las 3 de la tarde por la Nueva FM 94.7. La Nueva FM 94.7. No nos importa si eres rapero, rockero, darketo, grafitero, escato, emo, cholo. Mientras sea arte callejero lo encontrarás aquí. La Nueva abre un espacio a la cultura urbana. El mejor talento chiapaneco solo para ti. Escúchanos a través en la nueva FM 94.7 todos los sábados a las 5 de la tarde. Conducido por Vinicio Portela. El arte callejero nuevamente en la casa. Se dice que aquel que no conoce la historia está destinada a repetirla. Soy Tomás Aguilar y quiero invitarte a conocer las noticias que marcan el rumbo de la historia de Chiapas, México y el mundo, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por la Nueva FM 94.7. Usted y yo tenemos una cita para conocer las noticias que despiertan a Chiapas en Amanecer Informativo. Y síguenos también en el canal 16 a través del sistema de cable diversión en los municipios de la zona frailesca, Zoque, Valle y la costa desde Tonalá hasta Escuintla. Amanecer Informativo en todo el estado de Chiapas como un baluarte del grupo ROCAF. Hola, ¿qué tal amigos de la Nueva FM 94.7? Yo soy tu amigo Ray y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Porque las tecnologías son parte de la vida cotidiana, tengo 98 gigas de información para tus oídos. Claro, con la mejor música electrónica. 98 gigas. Un programa para mujeres y también para hombres, de mujer a mujer. Soy Viridiana de la Vega. Escúchame de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la Nueva FM 94.7. De mujer a mujer. Para las mujeres de hoy. Entrevistas, noticias, música. Esta es La Nueva FM. 19 horas, 17 minutos. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Bien, muchas gracias al grupo ROCAF por el espacio. Recordemos que nos pueden contactar a través de Twitter en @lanuevatuxtla FM y @Alfredo Ruanova, también que es la línea a través de la cual se pueden comunicar. Pues bien, estábamos señalando la importancia de los resultados de la medición de la pobreza 2012. Vamos a revisar de manera particular algunos datos. La información que dio a conocer Coneval da cuenta de los cambios de la pobreza en México entre los años 2010 y 2012, que por obvias razones, en función de la recopilación o la recolección de datos, ¿no? Comprenden este periodo, pero que se dan a conocer hasta estas fechas en función del tiempo que lleva procesar toda la información estadística por parte del INEGI, que una vez concentrada entrega al Coneval. En esa consideración se dice que en 2012 había 53.3 millones de personas pobres en México, lo cual indicaba el 45.5% del total, frente a el 52.8 millones que representaba el 46.1 en el 2010. Esto quiere decir que hubo un aumento en proporción de la gente que se encontraba en situación de pobreza, digamos, pudiéramos considerar un mínimo, y que sin embargo, por otro lado, en lo que se refiere a la pobreza extrema, entre el año 2010 y 2012 hubo una reducción de 13 millones de personas, es decir, pasamos de 11.3% del total a 11.5 millones de personas. La medición de 2012 se basa en una población total
de 117.3 millones de personas y la de 2010 en 114.5 millones, calculados con información del CONAPO que utiliza INEGI. Y aquí es donde señalaba, ¿no?, la variable que se presenta entre el número de población que existía en 2010 y 2012, en donde en términos absolutos hay el aumento o reducción es apenas casi imperceptible. Sin embargo, en términos relativos, ¿no?, sí en algunos casos impacta de manera importante. Otro dato a señalar es que entre 2010 y 2012 disminuyeron en porcentaje y número de personas las carencias por rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación. En caso contrario, no fue nada halagador, digamos, la carencia que se presenta por acceso a la seguridad social y el número de personas con un ingreso inferior a la línea de bienestar y con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Es decir, en el tema económico, ¿no?, los recursos que obtiene una persona para satisfacer o poder cumplir sus necesidades con la adquisición de una canasta básica no fue nada satisfactorio, pues se observa que esta carencia por ingresos y seguridad social definitivamente no tuvo un resultado satisfactorio. Por otra parte, se dice que el porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud bajó en todas las entidades, porque la suma nacional pasó de 29.2% a 21.5% entre 2010 y 2012. En esta parte, digamos, que tuvo mucho que ver todas las acciones que se realizaron con relación al seguro popular, que busca brindar a la ciudadanía en términos generales un medio a través del cual se garantice su derecho de acceso a la salud y en donde, si no mal recordamos, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, al cumplir las metas sexenales de afiliación al Seguro Popular, en su momento fue haciendo las declaratorias universales de cobertura en materia de salud. Chiapas en ese entonces no fue la excepción cuando se lograron afiliar a más de 3.200.000 personas de los 4,5 millones aproximadamente, 4.200.000 que existían en la entidad. Estamos hablando del periodo entre 2010 y 2012. Bajo esta consideración, vale la pena señalar que hubieron cambios en los niveles de pobreza y pobreza extrema entre 2010 y 2012. En cuanto a la pobreza, ¿no?, la población en pobreza que tiene al menos una carencia social, es decir, que no goza o ejerce algunos de los derechos relativos a salud, educación, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos, acceso a la alimentación, ¿no?, se percibió en este caso que quienes tienen al menos una carencia y perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar, al final hubo ese aumento. A nivel nacional, el número de personas en situación de pobreza, repito, fue de 53.3 millones en 2012, mientras que en 2010 fue de 52.8 millones de personas. En porcentaje esto representa una variación de 46.1 en 2010 a 45.5 en 2012, tomando en cuenta que se estima que la población total en el país pasó de 114.5 a 117.3 millones de personas. Y aquí es donde, digamos, a nivel nacional, en el contexto, los resultados que arroja la medición pues dejan en algunos casos, digamos, bien parados algunas entidades federativas y en algunos otros casos no. En el caso de Chiapas, en términos generales, en lo que se refiere a pobreza en el porcentaje, en Chiapas en el 2010 nos ubicamos
con un 78.5%, para el 2012 del 74.7%. Es decir, hubo una disminución de menos 2.2%. Aquí es importante señalar a toda nuestra audiencia que obviamente estas mediciones pues están basadas en la recopilación de datos que se hace en una encuesta nacional que realiza el INEGI, que las estimaciones tienen como finalidad generar de manera indicativa, ¿no?, cuál es la situación en cuanto a pobreza por la que atraviesa la sociedad. De ninguna manera se pretende, digamos, con estos informes dar a conocer, echar las campanas al vuelo en los casos de reducciones significativas o no. Bajo esta consideración, en el caso de pobreza extrema, ¿no?, en nuestra entidad tenemos, por ejemplo, un porcentaje que era en el 2010 de 38.3% con relación al 32.2% de personas en situación de pobreza extrema. Si lo quisiéramos ver en números duros, quisiéramos decir que en el 2010 en Chiapas había 1.885.000 personas en situación de pobreza extrema y que para el 2012 fueron 1.629.000 personas. Obviamente recordamos a nuestra audiencia que no se trata más que de cifras. La realidad en cuanto a al rubro de pobreza adquiere muchas variantes. Ha pasado ya un tiempo entre el que se recolectó la información y la actualidad, y bueno, al final de cuentas tal vez la situación por la que estemos atravesando en los diferentes rubros no coincida con estas cifras, pero pues al final, repito, esto tiene como finalidad que la información llegue hacia los tomadores de decisiones para que ellos en este momento decidan cuáles son las políticas públicas que deben de generar para atender esto que la sociedad está expresando a través de las cifras. De los rubros más importantes, evidentemente, marcados en lo que ahora es el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal, se observa que el tema de la salud, el tema de la educación, son de fundamental relevancia, aspectos que afectan sin lugar a dudas a toda la población y que en esa consideración tienen ya delimitado un marco administrativo dentro de estos documentos. Inclusive ya algunos muestran ya reformas de carácter constitucional, como en el caso de la educación. Recordemos que esa situación se dio en torno al Pacto por México. Aquí, digamos, ¿qué es lo importante o qué es lo que deberíamos de rescatar? Que aun cuando pudiera haber una variación de cifras y porcentajes con relación a los datos que nos da a conocer Coneval, lo cierto es de que en nuestro país sigue existiendo millones y millones de mexicanos que atraviesan por una situación lamentable de pobreza, y bajo esa consideración es importante que los gobiernos federal, estatal y municipal implementen todas las acciones o políticas públicas enfocadas a combatir estos rezagos. Aquí vale la pena señalar un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, que en abril de 2013, precisamente este año, dio a conocer en su reporte número 108, con base a el presupuesto que se ha erogado en más de 40 años, en los últimos 42 años, ellos nos dicen que por cada persona pobre en nuestro país, en 42 años, se han invertido 36.366.541 pesos en los últimos años. Esta cifra es alarmante. Alarmante porque nos habla de que aun cuando se han implementado desde hace más de 42 años una política en materia de desarrollo social, las condiciones de pobreza en la que vive la sociedad se han ido incrementando y que la inversión ha sido estratosférica. Bajo esta consideración,
Vamos a al regresar del corte, vamos a hablar un poco acerca de la importancia que reviste el hecho de atender estos temas y la importancia inclusive de la evaluación de las políticas públicas con relación a esto. Regresamos entonces. Lo mismo aquí que allí. Derecho de réplica. En un momento regresamos. 19 horas, 30 minutos. Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF 94.7, frecuencia modulada, la nueva, ubicada en Callejón El Juchín número 9, en la colonia San Francisco Sabinal, código postal 29020, teléfono 1250-206, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Radio Cultural Informativa, la nueva. La nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2012, México ya ocupaba el 4º lugar a nivel mundial en población en general con obesidad. En el mundo hay más de 42 millones de menores de 5 años con sobrepeso. La obesidad infantil es el resultado de una deficiente desnutrición. Por ello, debemos de considerarlo como un asunto de salud pública y un problema en el que todos estamos obligados a intervenir. En Chiapas, los niños y las niñas tienen derecho a una alimentación saludable que les permita un sano crecimiento y desarrollo. Por ello, el problema de la obesidad no es ajeno a nuestro estado. Es evidente que la obesidad infantil requiere de medidas preventivas que la controlen y por ello es necesaria la participación de todos los actores sociales. La responsabilidad es de todos, para que nuestros niños sean mejores, no solo en el aspecto educativo y social, sino también el de la salud. La nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Este domingo 4 de agosto continuamos celebrando los 76 años de la Hora Nacional. los invitamos a descubrir la asombrosa cocina prehispánica. Conoceremos grandes historias de éxito con cocineros mexicanos en el mundo. Los sorprenderemos con deliciosas recetas tradicionales. Y cantaremos al son de mariachi con Rosy Arango y Jesús Alfredo. Unidos por México en una sola señal, la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. La nueva FM 94.7, una radio que se escucha y también se ve. www.lanuevafm.com.mx. Adelante, Poppy C. ¿Cuál es la emergencia? ¿Estás bien? Hola, bandida. Necesito un favorcito, nena. Te escucho. Creo que atropellé el aburrimiento. Si quieres saber cómo termina esta historia, escucha X Somos Chavos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por la nueva FM 94.7. La mejor dosis de música de los 80s, 90s y 2000 Soy Daniela León. Escúchame sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana por la nueva FM 94.7. Y ponle play a tu día. Soy Arturo Valdés. Tengo 12 años llevándole la noticia a través de la televisión. Ahora también me escucharás en la radio por la nueva FM 94.7. Todos los martes y los jueves a las 2 de la tarde, porque la verdad ha sido siempre mi compromiso. Los invito a que juntos descubramos el fondo de la noticia. El análisis con Arturo Valdés. La nueva FM 94.7. 19 horas, 34 minutos. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Bien, regresamos a Derecho de Réplica. Los invitamos a que nos puedan contactar a través de las redes sociales o nuestra línea telefónica 12-502-06. Continuamos en Derecho de Réplica y estamos hablando, digamos, de las cifras dadas a conocer por Coneval con relación a la medición multidimensional de la pobreza. Y también, por último, estábamos señalando
un reporte, una investigación dada a conocer por el Centro de Análisis Multidisciplinarios. Esto fue en el mes de abril. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde daba cuenta, digamos, de la las millonarias cantidades de dinero que se han invertido por cada pobre que hay en nuestro país. Entonces, ya señalábamos, ¿no? El estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario da a conocer, con base a información de los informes de gobierno de 1970 al año 2012, así como los censos nacionales de población y vivienda, ¿sí? Datos de la INEGI inclusive, informes del Coneval. Ellos dieron a conocer, por ejemplo, que el gasto gubernamental en los programas de combate a la pobreza a nivel federal de los gobiernos locales y municipales se incrementó en términos absolutos del 96.1%, es decir, casi el 100%, desde 1970 al año 2012. El gasto total desembolsado por el gobierno federal, según este estudio, en programas de combate a la pobreza, ha sido continuo y no ha resuelto el problema. En dicho periodo, de 1970 a 2012, señala el estudio, el número de pobres que existía en México se incrementó en un 58.2%. Bajo esta consideración, pues las cifras no son nada halagadoras. Además, si tomamos en cuenta que ya con la información que nos da a conocer hoy en día el Coneval, cuando empezamos a hacer una revisión de los cambios de la pobreza atendiendo a zonas geográficas y grupos específicos de la población, identificamos, por ejemplo, que en situación de pobreza, ¿no?, entre el año 2010 y 2012 hubo un incremento, mientras que en el ámbito rural, por ejemplo, en 2010 las personas que se encontraban en situación de pobreza eran, por ejemplo, del 38.5%, ¿no? Se incrementó al 40.1%, por ejemplo, y que en términos, pero muy contrario a esta situación, por ejemplo, en la población en situación de pobreza extrema, en el ámbito rural, en el 2010 era de 26.5% y para el 2012 de 21.5%, lo que nos habla de una reducción y una variable. Y obviamente, ¿no?, el ámbito rural, ¿no?, es decir, aquellas que, considerando a la población rural, aquellas que viven en localidades menores a 2.500 habitantes, contrasta con la información de el ámbito urbano, en donde, por ejemplo, en el ámbito urbano la pobreza se concentraba en un 40.4%, más o menos 35.6 millones de personas, y para 2012 la pobreza se ubicó en 40.6, es decir, un 36.6 millones de personas. Donde llama la atención, digamos, es de manera preponderante la población indígena, ¿no?, aquella que de acuerdo al criterio de la CDI se compone de población en hogares indígenas más población habitante de lengua indígena en hogares no indígenas, en donde se observa pues un sensible decremento con relación a este tema, que pasó en 2010 de 74.8% a 72.3%. De llamar la atención, inclusive, las condiciones de pobreza en las que se pudieron haber encontrado hombres y mujeres varía de uno a otro, y casi pudiéramos decir que en términos generales los resultados mantienen una paridad entre hombre y mujer con relación a su situación de pobreza. Vaya, el análisis de estas cifras pues merecen la particular atención de parte de todas las autoridades de los tres niveles. Hoy en día, con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, pues obviamente tienen como finalidad atender muchas de ellas. La estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre viene y tiene precisamente, digamos, una razón de ser,
con base a estos resultados dados a conocer en su momento por Coneval, en donde mostraba que el indicador relativo a la alimentación era uno de los más delicados, ¿no? Ahí está de más, digamos, mencionar algunas de las consideraciones que en el ámbito público se han hecho ver. Obviamente los resultados de manera particular, recordemos que para los ámbitos estatales y nacionales pues se presentan cada 2 años, y en este caso los municipales cada 5. En 2010 tuvimos la última medición a nivel municipal, y que digamos en estos momentos con estos resultados esperaríamos que en el análisis minucioso que hicieran los tomadores de decisiones, y obviamente que la sociedad hiciera llegar a la autoridad correspondiente, tendríamos que encontrar un cauce, un camino a través del cual poder ir revertiendo esta situación que en términos generales no deja, digamos, nada bien parado a ninguno de los 3 órdenes de gobierno. Bien, eso es con relación a los resultados de la medición de la pobreza multidimensional. Vamos a referirnos ahora a otro tema que también es de sumo interés, es el que se da con relación al Pacto por México, en donde después de que pasaron las elecciones federales del 7 de julio, las dirigencias de los partidos políticos han venido a lo largo de este tiempo fijando algunos posicionamientos con relaciones a temas que están incluidos dentro de la propia agenda. Ha habido de parte de las dirigencias de los partidos políticos también un estira y afloja con relación a la permanencia del propio pacto o la vigencia que pudiera tener. Aquí vale la pena señalar o recordar a nuestro auditorio, ¿no? El Pacto por México, en la consideración o en la óptica que veíamos, así se ha visto amenazado de manera reiterada ante diferentes fenómenos políticos que, sin embargo, digamos, hoy en día mantiene su vigencia, y precisamente este martes se daba a conocer por parte de la Secretaría de Gobernación el acuerdo de sus integrantes para, en términos generales, aprobar lo que es la reforma electoral. Recordemos inclusive que hace 8 días precisamente un grupo de senadores del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional se dieron a la tarea de presentar una iniciativa integral de reforma a la Constitución, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como al Código Federal Penal, al artículo 134 constitucional y algunos otros tendientes precisamente, digamos, a incorporarse o incorporar su propuesta a esto de lo que estamos hablando, la próxima reforma electoral. Ahí vale la pena señalar que ha habido una serie de encuentros y desencuentros. Por un lado, la dirigencia del Partido Acción Nacional, junto con el grupo de senadores encabezados en este caso por Ernesto Cordero, Javier Lozano, que son los que vienen o están identificados plenamente con el grupo calderonista y que han logrado conformar una mayoría al interior del grupo de senadores del PAN, lograron finalmente, digamos, poner sobre la mesa lo que ellos consideran son los elementos necesarios para aspirar a una reforma electoral. Destaca de manera preponderante el hecho de que en esta reforma no se hace tanto énfasis al tema de eliminar, digamos, la figura de los institutos electorales en las entidades federativas, ¿no? Y ahí, digamos que por ese lado, desde el punto de vista del pacto federal, pues es algo que en buena medida abonaría a fortalecer, por un lado, nuestro sistema democrático, pero por otro lado también nuestro sistema federal. Para hablar de ese tema, al regresar del corte abordaríamos para hacer algunos apuntes y pues bueno, dar por concluido el programa. Regresamos en un momento. Como una estúpida
Derecho de réplica. En un momento regresamos. La nueva FM 94.7. 94.7. La nueva FM. Soy Pascual Cruz Galdames y te invito a que me escuches de lunes a viernes a las 7 de la noche por la nueva FM 94.7 y entérate en resumen de los temas más relevantes que a usted le interesa. Hola, ¿qué tal? Soy Adiel Pereira Vázquez y te saludo desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través del 94.7 La Nueva FM. Te invito de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana a estar en el lugar donde se genera la información. Epicentro Informativo. Los periodistas Alfonso Carbonell Chávez y Miguel González Alonso tenemos una cita en su programa Me Queda Claro a través de la nueva FM 94.7. Me Queda Claro, reflexión, análisis y crítica. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me Queda Claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. Vamos por la salud, un programa de entrevistas y cultura de la prevención, donde podrás resolver tus dudas en torno a tu salud, conducido por el doctor Eloy Morales Pola y en la producción por el licenciado Diego Morales Coutinho. Escúchanos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en esta, tu radio favorita, La Nueva 94.7 FM, o bien visítanos en www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook y Twitter, @Eloy Morales Pola y @Patrón Dieguito. Vamos por la salud. Como me invento arte de magia, como logro que me... Ser mujer y madre no es tarea fácil. Escucha a Lupita Vicente en Verdad de Mujer, un espacio para platicar nuestras experiencias y hacer más fácil la vida diaria. Tenemos una cita todos los sábados en punto de las 3 de la tarde por la nueva FM 94.7. Adelante, Poppy C. ¿Cuál es la emergencia? ¿Estás bien? Hola, bandida. Necesito un favorcito, nena. Te escucho. Creo que atropellé el aburrimiento. Si quieres saber cómo termina esta historia, escucha X Somos Chavos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por la nueva FM 94.7. Escuchas la nueva FM. 19 horas, 47 minutos. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Bien, regresamos. Estábamos comentando precisamente con relación a esta iniciativa de reforma electoral o de reforma, una reforma política, vamos a llamarla así, que presentó un grupo de senadores de los grupos parlamentarios de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, entre los que el contenido, digamos que es muy amplio, ¿no? Y pretende involucrar o abarcar varios ordenamientos. Señala, por ejemplo, ¿no? Esta iniciativa, repito, ¿no? Obviamente ahorita se encuentra en estudio de las comisiones de puntos constitucionales, gobernación, de reforma de Estado y de estudios legislativos de la Cámara de Senadores. Por ejemplo, la iniciativa plantea el que se otorga al Consejo General del IFE la atribución de supervisar el proceso de fiscalización, superar la limitación de los secretos bancarios, fiduciario y fiscal en el ámbito de las entidades federativas e incorporar sanciones más severas y explícitas sobre el rebase de topes de gastos tales como pérdida de registro, de candidatura y la posibilidad de declarar inclusive la nulidad de la elección. En este tema, digamos que hay una tendencia que ya algunos académicos han defendido, que no es positiva para el diseño institucional electoral en nuestro país, en el sentido de que cada vez, ¿no?, se muestra una tendencia a generar más supuestos a través de los cuales invalidar elecciones, cuando lo democráticamente viable debiera de ser entonces, ¿no?, si todos tuviéramos este espíritu democrático, la posición tanto de legisladores como la sociedad en general debiera de ser de generar mejor procesos para validar
los diferentes ejercicios que tienen que ver con los derechos políticos en lugar de nulificarlos. Pero bueno, este es uno de los planteamientos, obviamente pasará a la discusión de las respectivas comisiones y si así lo determinaran, inclusive subiría al pleno. Otro tema importante es que se amplían dentro de este paquete de reformas las prerrogativas y obligaciones que hoy solo corresponden a los partidos políticos y a los candidatos independientes. Así, de la misma manera, se otorga la garantía de financiamiento público y acceso a radio y televisión. Recordemos que es un esquema en el que está en construcción. Precisamente en los próximos días se van a cumplir los periodos a través de los cuales, o el año que dio de gracia el constituyente permanente, para realizar todo lo referente a una reforma política que se aprobó precisamente el año pasado, posterior a el periodo de las elecciones. Propone, por ejemplo, este conjunto de iniciativas un sistema de segunda vuelta electoral para todos los cargos ejecutivos del país. En caso de que ninguno de los contendientes obtuviera más del 50% de los votos, los candidatos que hayan obtenido mayoría relativa del total de votos debieran contender en una segunda vuelta de votación que será convocada, en este caso así lo atribuyen dentro de su iniciativa, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Inclusive, digamos, otro de los temas que aquí se están proponiendo, ¿no?, la figura de la iniciativa razonada, que consiste básicamente en establecer la obligación de que cuando el Ejecutivo Federal presente alguna iniciativa de ley, el presidente de la República o el jefe de gabinete, que en este caso pasaría también por un proceso de nombramiento, deban comparecer al pleno de la Cámara de Origen en donde se presentara esa iniciativa para explicar las motivaciones y particularidades de esta. Propone además la aprobación del legislativo para el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia de Seguridad y la aprobación de todos los tratados internacionales en materia de seguridad. Aquí destaca, digamos, un aspecto relevante, el relativo al del Plan Nacional de Desarrollo. Nuestro sistema presidencial, o el sistema presidencial, se caracteriza evidentemente por la facultad y la atribución que tiene el Ejecutivo para, con base a un proyecto de gobierno, poder materializar en cada uno de los aspectos de la administración pública las principales aspiraciones marcadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Actualmente a nivel federal este esquema no ha representado, digamos, ningún problema, pues no es más que mediante un decreto que el presidente da a conocer a los mexicanos el contenido de este plan. A nivel estatal sucede, digamos, qué curioso, ¿no? A nivel estatal ya se presenta, ¿no?, la aprobación del Plan Estatal de Desarrollo por parte del Congreso, y de esta manera, digamos, una vez que el Congreso lo conoce, tuvimos aquí en su momento a la diputada Mirna Camacho, que nos dio cuenta, digamos, de este procedimiento de aprobación, y de alguna manera en esta iniciativa del Partido Acción Nacional a nivel federal, pues se pretende, digamos, rescatar. La reforma que está como propuesta plantea un régimen de intervención subsidiaria y temporal de la Federación en caso de grave alteración social, debilidad institucional, amenaza o riesgos a la seguridad o a la gobernabilidad democrática, así como de incapacidad manifiesta de los órdenes de gobierno locales para mantener la estabilidad política o social. Este tema viene muy a colación a propósito de lo que ha sucedido en algunas entidades federativas, en donde se ha puesto en tela de duda la capacidad de parte de sus autoridades locales para mantener el orden. Caso concreto, pudiéramos citar el caso de Michoacán, en su momento Guerrero, que fueron dos entidades que estuvieron, y sobre todo Michoacán, que sigue estando, no debemos de olvidar que hace unos días ocurrió un homicidio a uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas de este país, y digamos que es un tema que viene muy ad hoc. Finalmente, esta iniciativa pretende otorgar autonomía a la Procuraduría General de la República, convirtiéndolo en un organismo constitucional autónomo. De igual manera, y bueno, a propósito de lo que estamos hablando, también se habla de otorgarle la autonomía a el Coneval.
una figura, un organismo del cual nosotros sabemos, pues depende directamente en este caso, o tiene una dependencia de parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Pues bien, como podemos observar, pues estos son los temas que en este momento se están dilucidando. En los próximos días seguramente tendremos más de qué hablar con relación al tema electoral, y obviamente hay un tema que está inmerso también ya en la agenda política, que tiene que ver con de manera concreta la reforma energética. Al respecto estaremos hablando, procuraremos tener a un invitado que con mayor amplitud pudiera desglosarnos cuáles son los alcances que puede tener estas reformas, pues de gran calado, sobre todo con un impacto notorio hacia la economía de este país. Pues bien, hemos llegado al final de una emisión más de Derecho de Réplica. Los invitamos para que el próximo miércoles nos sintonicen a través de la Nueva FM en el 94.7 y si existen temas de interés que deseen que abordemos, y existen juristas que quisieran compartir sus diferentes visiones, juristas, servidores públicos, tomadores de decisiones, el espacio está siempre abierto para la discusión y el análisis. Saludamos pues al Grupo ROCAF, la oportunidad que nos da al tener este espacio, y a mi compañero del programa, Pedro Sergio Becerra. Le esperamos que se mejore de salud para que esté muy pronto con nosotros. Muchas gracias. Por la vida voy. La Nueva FM 94.7 presentó